Señor, tú nos apoyas, Tavo, luego con la... Y miren, quienes no conocen, nosotros acostumbramos a orar. Orar no es más allá que platicar con Dios. Y bueno, quisiéramos empezar con una oración, ¿no? Acostumbramos a cerrar los ojos. Señor, gracias por tu amor y gracias por tu palabra que nos dejaste. Y bueno, pues ya terminamos la genealogía maravillosa de Jesús, donde cuidaste detalle tras detalle para que Él naciera. Bueno, platiquemos hoy de Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ir a Mateo, capítulo 1. Y nos vamos a leer unos detallitos nada más de la genealogía antes de terminar. Prácticamente no nos vamos a mover de ahí. Es un evangelio que tiene la intención propia de mostrar a Jesucristo como Salvador, como Mesías, perdón. Y la audiencia de Mateo, la que él está buscando, es prácticamente explicarle a los judíos que Jesucristo es el Mesías. La Biblia está llena de profecías y alusiones de que Jesucristo iba a venir a salvar al mundo, a Israel, por supuesto. El propósito de Dios al haber escogido una nación que fue Israel era muy, muy básica. Era que el mundo conociera al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, a través de su pueblo. ¿Qué es lo que pasó con el tiempo? Israel se hizo egoísta y en lugar de compartir de Dios, lo único que hacía era jactarse de que conocía al Dios verdadero. Y entonces se convirtió en un pueblo duro de corazón. Y entonces después Dios, a través de la vida de Jesucristo, que lo veremos más adelante, y la muerte, el Evangelio se expande a todo el mundo. Y el Evangelio no es otra cosa que la buena nueva. Pero la palabra que se usa para Evangelio en griego es bien interesante porque es una buena nueva que no es solamente eso. Tavo, ¿le puedes quitar la silla a Doña Vero para que no le tape la silla, por favor? Es bien interesante porque es una buena noticia que te va a hacer bien. No es lo mismo tener una buena noticia donde pues a mí no me afecta en nada, ¿no? Pues, oye, fíjate que Doña Virginia le fue muy bien, pues qué padre, ¿no? No, es que al oyente, al que escucha el Evangelio, a él es la buena noticia, a él le va a ir bien, a él Dios lo va a bendecir. Es la buena nueva de que Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Y vamos al versículo para terminar la lectura de ayer, y ya con eso cerramos prácticamente la genealogía. Vamos al versículo 16, 1:16. Dice el versículo, acuérdense que el capítulo es el número grande y el versículo es el número chico. Dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia son 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y con eso terminamos prácticamente la genealogía. Y entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Mateo? Dice, bueno, ya les expliqué en los pasajes anteriores que Jesucristo es descendiente de David. Nosotros tenemos que entender que al ser la audiencia judía, ellos entendían completamente lo que decía la ley. Ellos sabían que había prometido un Mesías que vendría de descendiente de David a heredar el trono. ¿Qué era lo que pasaba con los israelitas? Bueno, los israelitas estaban entendiendo que Jesucristo iba a venir a salvarlos de la opresión que tenían del pueblo romano. Pero a Dios lo que le interesaba es el alma de las personas. Porque las personas podrán ser libres, pero si son esclavos en su corazón, si están muertos en sus pecados y delitos, están igual o peor que una persona que no tiene para comer. Entonces, el interés de Dios es más espiritual que físico o que material. Y entonces afirma de Mateo en versículo 18, dice: el nacimiento de Jesucristo, y me encanta porque es una afirmación, dice, fue así.
No dice yo creo, yo me imagino, lo afirma. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, enfatiza, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Miren, si hay una parte importante de entender nosotros el por qué era relevante que Jesucristo naciera de una virgen, es por dos razones. Yo voy a leer un versículo en Isaías, quien quiera ir, no quiten su dedo de ahí, de ese capítulo, Isaías 7:14. Yo lo leo, es muy corto. Isaías 7:14. Dios promete a Israel por medio de Isaías, diciendo: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Cuando Mateo empieza a escribir, le dice a los judíos: todo lo que van a leer en este evangelio, todo lo que van a leer, lo van a poder corroborar con el Antiguo Testamento. Y entonces esa era la maravilla donde lo que estaba haciendo Mateo era como quienes conocen la historia de Hansel y Gretel, que recuerdan cómo le hicieron para no perderse. Hacían migajas. Entonces, ¿qué fue lo que? ¿Migajas para qué? Para que los pudieran encontrar. ¿Qué es lo que empezó a hacer Mateo? Mateo empezó a ir hacia atrás y empezó a ver las pisadas y decir: bueno, aquí se está cumpliendo una profecía de Cristo, y aquí se cumple otra, y aquí se cumple otra. El interés de Mateo era decirle: señores, de quien yo voy a hablar es el Cristo. Y aquí pongo las evidencias para que entonces sepamos que la fe que hemos depositado en Cristo sí es aquel de quien Dios habló. Porque todos en esta mesa tenemos el legítimo derecho moral de usted cuidar por Jesús, de que Jesús crezca en la verdad. Delante de Dios, usted es el responsable como jefe de familia, como Tavo, como en este caso que soy yo el tercer hombre que vemos, después Jesús cuando tenga su familia. Nosotros somos responsables delante de Dios de guiar a nuestros hijos a la verdad. Hay casos donde hay madres solteras, que también aquí hay con nosotros madres solteras. Bueno, ellas son las responsables de decirle a sus hijos: tú necesitas conocer al Dios verdadero. Una vez que lo conoces, tú decidirás lo que quieras. Pero mi obligación moral y espiritual es enseñarte la verdad. Yo conozco personas, nos pasó hace poco a mi esposa y a mí, donde le dijo una persona conocida: es que yo quiero que mi hija conozca toda todas las religiones, y que ella escoja. No, espérame. No. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, ya lo he contado aquí varias veces, de verdad fui muy bendecido porque Dios me permitió irme a estudiar 3 años. Estuvimos internados y veíamos una materia cada mes. Una de ellas se llamaba sectas heréticas. Heréticas viene de la palabra herejía, que significa, herejía no significa otra cosa que es apartado de la verdad. Su servidor siempre cuando les hablo les voy a hablar con lo que significan las definiciones, no las interpretaciones. Yo siempre les hablo de definiciones, no de interpretaciones. Yo creo que significa, no, es lo que significa. Entonces yo estaba bien emocionado porque vi la materia y iba a hablar de todas las sectas que hay y todas las religiones que hay, y dije: wow, o sea, qué padre. Y recuerdo que el maestro, profundamente inteligente, dice: bueno, si ustedes creían que yo les voy a enseñar de todas las religiones, están muy equivocados. Yo, pero pues, la materia se llama sectas heréticas. Dice: no, yo les voy a enseñar Biblia como nunca han estudiado Biblia. Y obviamente pues, el Rubén que tengo adentro: oye, pues ¿por qué? Si la materia se llama sectas heréticas. Dice: porque yo no voy a cometer el error de meterles tanta información que no sirve. Mejor les enseño la verdad para que cuando escuchen una mentira la detecten. Y de verdad fue increíble esa fórmula que él utilizó,
porque se enseñó Biblia. Entonces, ahora sí ya, las últimas 2 semanas del mes, ahora sí, esta secta, y nos daba los puntos donde ellos alteraban los principios de Dios. Y eso es lo que nosotros como familia decidimos también con nuestro hijo. No, enseñémosle la verdad, no la nuestra, la que está escrita, para que cuando le digan una mentira, él la pueda detectar. Eso no dice la Biblia. Oye, que venimos del chango, eso no dice la Biblia. Oye, que pues no pasa nada si pecas y te arrepientes al último día, y eso no dice la Biblia. Oye, pero pues tú puedes ofender a tu mamá y a tu papá y no pasa nada. No, eso no dice la Biblia. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos la verdad, para que una vez que sepan la verdad, ahora sí puedan decidir, porque antes decidían entre lo malo y lo peor. Ahora sí que decidan entre seguir al Señor o no seguirlo. Pero Señor, yo te lo entrego porque yo ya cumplí mi parte, yo ya le enseñé lo que tu palabra dice, yo no tengo por qué moverme. Y de verdad, esa es la única forma donde nosotros podemos proteger el corazón de nuestros hijos, el alma de nuestros hijos. Y de verdad, va a sonar bien tremendo lo que les voy a decir, pero créanme que la única forma de morir en paz es sabiendo que le decimos la verdad a nuestros hijos y que entonces las promesas de Dios se van a cumplir en ellos. Porque Dios es un Dios de promesas. Y la gran virtud de Dios es que Él es eterno, Él no falla, Él es santo y Él es justo. Por eso el apóstol Mateo se dedica en eso, en todo este evangelio. Lo vamos a ver muchas veces cuando vayamos avanzando. Dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Esto sucedió para que sucediera lo dicho por el profeta. Esto que dijo Isaías, habían pasado más de 600, 700 años. Entonces, digamos que Mateo, quienes no sepan la profesión de él, era un recaudador de impuestos. Entonces era así como, para él era así como un checklist, ¿no? Este ya la cumplió. Este ya la cumplió. Y se iba moviendo, persiguiendo, decía, señores, perdón, este es el Cristo. O sea, si no quieren creer, ya no hay ningún problema, pero aquí está toda la evidencia histórica, ¿no? La evidencia bíblica y la evidencia profética. Entonces, necesitamos nosotros ser, con esa misma lectura moral y espiritual, decirle a Dios, guárdame de que yo le enseñe a mi hijo una mentira que yo, por no haber venido a tu palabra. ¿Podemos compartir ignorancia? Sí, sin duda. ¿Y podemos equivocarnos? Sin duda. Pero dice la palabra que tenemos, es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien si nos asomamos. Señor, si aquí está escrito, yo lo voy a hacer. ¿Es fácil? ¿Es difícil? Es tu palabra. Lo único que sí les puedo decir es que Dios jamás les va a pedir a nadie de nosotros nada que no podamos cumplir. No es perverso Dios. No somos ratones. Versículo 18, seguimos. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En la tradición judía, desposar significaba que vivía con ella, pero no estaban casados. Era una costumbre judía que no tenía ningún problema, que se podía llevar a cabo. ¿Por qué? Porque era, recuerden que en ese entonces era el papá escogía, decía, bueno, este es para, mi hija es para tu hijo. Entonces ya se conocían entre los papás de José y no había ningún problema. Y dice, concibió el Espíritu Santo. Dos factores por los cuales Jesucristo tenía que ser concebido por el Espíritu Santo. El primero es porque Dios lo prometió así. El segundo, y esto no le va a caer bien a los hombres, incluido a mí, es que el pecado, dice la Biblia, que está en la sangre. Y resulta que la madre no le da sangre al niño. El que le da sangre es el padre. Por eso la transmisión del pecado no es a través de la mujer, es a través del hombre. La mujer alimenta al bebé, lo crea, hace todo, pero todo, perdón la expresión que voy a usar, pero es una bolsa donde está el bebé y está conservado y todo su ser no es contaminado. Por supuesto, derivado de una sola razón, de que el que pecó ante Dios fue el hombre, no la mujer. Cuando Adán y Eva, recuerden, comen en el Edén el fruto prohibido, primero lo prueba Eva y no entra el pecado al mundo ahí. Entra hasta que Adán lo come. Eva se lo da y le dice, mira, aquí hay un ganchito marinela, y lo abre, se lo come y entra el pecado. Entonces,
Por eso, porque el hombre es el que hereda el pecado, es la razón por la cual tenía que ser concebido por una virgen, que en este caso fue María, ¿no? Se cree que María en ese entonces tendría 16, 18 años más o menos de edad, ¿no? Ella en esa época eran jóvenes. Versículo 19. José su marido, como era justo, aquí la palabra justo significa que era un hombre inocente, que era un hombre de buena moral. José su marido, como era justo y no quería infamarla, bien interesante porque en el griego era un tema de públicamente exhibirla. Aquí en México, bueno, pues hemos visto hasta en Facebook videos de cómo exhiben a las mujeres por infieles y demás, ¿no? El problema allá es que en esa época en Israel las apedreaban hasta matarlas. Entonces la vida de María estaba en las manos de José. Porque él podía decir, el Espíritu Santo, así le vamos a llamar ahorita al Sancho. Por eso decían que Don Quijote era el hombre más inteligente, ¿no? Porque siempre viajaba con Sancho, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, no había un antecedente histórico para lo que estaba pasando con José. O sea, ¿cómo le llegas a tu pareja? ¿Cómo le llegas a tu pareja? Pues fíjate que el Espíritu Santo ya se imagina, ya empezó a José a googlear ahí, ¿no? En Facebook. O sea, ¿cómo? Y me encanta porque por supuesto que el primer encuentro es María con José. No sé cómo se lo habrá dicho, no me lo puedo imaginar. Pero bueno, hay una frase que siempre he dicho aquí, que me enseñó una amiga que se llama Adelaida, que lo que es de Dios va a contar con su provisión. Entonces Dios empieza a obrar. Versículo, lo repetimos el 19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, ¿qué era esto? Dejarla. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Punto número 1. Recordemos que Jesucristo era descendiente de David. Lo primero que hace el ángel es decirle: sí, eres hijo de David, descendiente de David. José, hijo de David, no temas. Cuando Dios nos dice esas palabras, no temas, lo más natural que hacemos los hombres es lo contrario: temer. Es que no tengo dinero, es que no me están saliendo las cosas, es que la discapacidad de mi hijo, es que mi discapacidad, es que me estoy haciendo viejo, es que... Y voltea a Dios y dice: no temas, no temas. ¿Por qué viene el ángel? Me encanta, porque dice el ángel que dice: y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas. 1, el ángel le llama por su nombre. Todo lo que tiene que ver con Dios, Dios nos conoce por nombre. No somos un genérico para Dios. Hijo de David, conoce nuestro origen. No temas, conoce nuestra condición. Dios, Evangelina, Vicky, Silvia, Alma, hija de David, hija de Manuel, hija de la tostada, no temas. Ya, perdón. No temas. Dice, pero vean qué increíble. Dice: no temas recibir a María, tu mujer. Miren, cuando nosotros consolamos a alguien, siempre decimos: no te preocupes, mira, que esto y que el otro. Y de repente somos tan genéricos. Y le dice el ángel: mira, José, hijo de David, no temas en tu problema que tienes ahorita, que es recibir a María. O sea, ahorita tu preocupación es recibir a María, no te preocupes por eso. Tendrás otros problemas, pero de este no tengas problema, de este no temas. Y me encanta porque, miren, el griego para temer
en griego tiene una connotación de alarmarse, porque no era un temor de que la quiero dejar, sino, o sea, es que la voy a dejar secretamente, pero la van a, o sea, se le va a ver la panza. O sea, no era un dejarla, por eso la quería dejar secretamente, pero era un tema de, él estaba angustiado. En el griego tiene esa connotación el temer. O sea, es que la voy a dejar, pero en meses esto se va a reventar, pues. Y le dice, no temas, recibir a María, tu mujer, me encanta. También conoce con quién estamos cerca. Dice, tu mujer, María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vino un ángel del cielo a darle tranquilidad a José y le dice, ¿sabes qué? Lo que tiene tu mujer sí está embarazada y es del Espíritu Santo, no te fue infiel. Y entonces se cumple algo increíble. ¿Por qué? Miren, ahorita, por ejemplo, ¿usted de dónde es, amigo? Del DF. Yo ahorita, por ejemplo, puedo decir, y es que, híjole, pues pasé por Bellas Artes y después la Alameda, y me acuerdo que ahí cuando fue el 68, que estaba Díaz Ordaz, y usted empieza a relacionar todo porque somos del DF y aquí, ¿de dónde eres tú? No, pues cuando vinieron estaban los indios pericúes y después vinieron los a conquistarnos, y los vikingos, los piratas y demás, y empieza uno a relacionar. Bueno, cuando José le empieza a decir esto al ángel y continúa con esta frase, vean lo que dice el 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En su contexto histórico de José, él entendió todo. Él entendió todo. Así como yo te hablar del 68 y Díaz Ordaz, sabemos lo que significó eso. Como hablar del temblor del 80 y quién sabe cuándo, y Tlatelolco y el edificio de Nuevo León y todo. O sea, todo eso lo relacionó. José dijo, wow. O sea, se está cumpliendo en mi mujer la profecía más importante, que era que Jesucristo iba a venir. Dice el 21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa, es Joshua, Salvador, porque él salvará ¿a quién? A su pueblo, pero ¿de qué lo va a salvar? De sus pecados. No de la opresión, no de Roma, no de sus problemas, de sus pecados. Porque el interés de Dios no era otro que las relaciones. Lo que a Dios le interesa más de las personas es que estén bien con Él, que sean santos porque Él es santo, que no vivamos en pecado, que lo reconozcamos como Salvador. Versículo 22. Todo esto aconteció, esto lo vamos a ver muchas veces con Mateo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Es bien importante, por el Señor, por medio del profeta. Dios, una pausa aquí. Dios hablaba, hoy en día, perdón por los que no me conocen, hoy en día la Biblia habla claramente de que no hay profetas, de que no hay apóstoles. La Biblia, ya que conozcan un poco más de la Biblia, sabrán muchas cosas, pero la gente me dice, no, es que el apóstol, sí, me dice, ¿tú crees en los apóstoles? Sí, yo creo en los apóstoles. Los de ahorita, sí creo. Los falsos apóstoles. Que los profetas, sí, creo que hay profetas. Falsos profetas. Dios usaba a los profetas para decir lo que quería decirle al pueblo. Dice la Biblia que venía el Espíritu Santo, les revelaba la voluntad de Dios y los abandonaba el Espíritu Santo y ya. Era lo que pasaba, eran los profetas. Entonces, si un profeta decía algo, el pueblo se quedaba callado. Decían, aguas, porque es Dios. Quienes no sepan, cuando viene Samuel,
para escoger a David. Lo ve Isaí, el padre de David, y dice: ¿tu visita es por buenas noticias o por malas noticias? ¿No? Porque los profetas eran el juicio de Dios o las bendiciones de Dios. Y le dice: Samuel, no te preocupes, vengo a darte buenas noticias, ¿no? Versículo 22 otra vez: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen, que eso fue lo que dijo el profeta, he aquí una virgen concebirá a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Quienes vengan por primera vez, si tienen alguna duda, pregunta con toda confianza, miren, Jesucristo, lo que la Biblia enseña, lo he dicho varias veces, en la Biblia no existe la palabra Trinidad, pero tampoco existe la palabra avión, y existen los aviones. Tampoco existe la palabra tractor, y existen los tractores, ¿no? Siempre se los he dicho. La Biblia, lo que es la Trinidad, la infiere. ¿Qué significa que la infiere? Bueno, la Biblia, la base bíblica es que hay un solo Dios, no hay dos dioses, no hay tres dioses, hay un solo Dios. Y conforme va avanzando la palabra de Dios, va revelando que existe Jesucristo con los mismos atributos de Dios, el Espíritu Santo con los mismos atributos, es decir, Jesucristo era santo, el Espíritu Santo es santo y Dios es santo. Jesucristo es creador, el Espíritu Santo es creador y Dios Padre es creador. Es justo. O sea, entonces empezamos a darnos cuenta de que es un Dios en tres personas, el cual es Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y es increíble porque vamos viendo cómo cada persona de la Trinidad tiene un propósito en nuestras vidas, que sería, si se podría hacer un resumen en cuanto a la salvación, Dios Padre planea la salvación, Jesucristo la lleva a cabo a través de la cruz y el Espíritu Santo la perfecciona a través de vivir en nosotros, ¿no? Entonces dice el 23, he aquí un hijo, he aquí una virgen. Entonces cuando José lee esto dice, ok, es esta, es María. O sea, la virgen que profetizó es esta. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué estaba diciendo? Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesucristo entre nosotros? Era Dios estando con nosotros. Era Dios visitándonos. Y despertando José del sueño, hizo lo que se le pegó la gana. ¿Dice eso? Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Pero recordemos qué fue lo que hizo, qué fue lo que le dijo el ángel. Lo primero que le dijo es no temas. Fue lo primero que le dijo. No temas en recibirla. Llámale como pone el nombre de Manuel y todo lo que le dijo. Y me encanta porque dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y entonces recibió a su mujer. En hebreo significa recibir cerca, o sea, wow. Pero no la conoció, esta palabra en griego significa relaciones sexuales, no que no la conocía, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Miren, la palabra conocer en hebreo, tanto como en griego, tiene una implicación sexual. Cuando Adán y Eva, dice la Biblia en Génesis 5, que Génesis 3, que Adán conoce a Eva y tuvieron un hijo. Entonces te vas al hebreo y el griego y es una connotación sexual. No es una connotación de hola, ¿cómo estás? Así que cuidado cuando sus maridos digan, mira, conocí una muchacha. No, papito. ¿En griego o en español? Así que cuidado cuando Tavo diga, miren, mami conocí a una prima. No, mi rey. Capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén,
¿Por qué enfatizará Mateo que nació en Belén? Punto número 1, porque el rey David era de Belén. Y la Biblia había dicho que de Belén iba a venir el Mesías. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, miren, a mí me encanta mucho, perdón lo que voy a decir, pero me gusta mucho hablar con ateos, porque yo siempre he dicho a los ateos, yo no tengo problema con que no creas en Dios, o sea, el problema lo tienes tú, pero me preocupa cuando no es el resultado de una investigación. Yo siempre le he dicho a la gente, te lo dije a ti, o sea, vengan, y una vez que vengan y conozcan la verdad, ahora sí pueden decir, ya no quiero venir. Pero ese es el compromiso moral que tenemos todos, de decir, sí, Señor, vine, oí tu palabra, la oí, pero no me convencí. Pero ya Dios dice, bueno, ya lo veremos tú y yo. Ya platicamos tú y yo a solas, dice el Señor, ¿no? Y entonces, uno de los problemas que tenemos por las tradiciones es que la gente religiosa, inclusive hasta la gente atea, lo recibieron como una tradición. Y yo le decía a un maestro, ¿cómo puedo explicar yo la tradición, no? Explíquemela. Y me acuerdo que me decía, mira, es como si cuando vas a una casa y te invitan a desayunar y preparan en un sartén de este tamaño, así, en una cazuela grande, un huevo. Y así como que, oiga, doña Vero, pues un sartén más chiquito, ¿no? Oye, ¿usted por qué usaba un sartén tan grande para hacer un huevo? Es que sí me lo enseñó mi mamá. Pues voy a ver a su mamá, ¿no? Ya vas a ver a la mamá, ¿no? Oiga, señora, fíjese que soy vecino de doña Blanquita y... ok. ¿Por qué su hija... ¿Por qué le enseñó usted a su hija a cocinar en un sartén tan grande un huevo? Es que así me enseñó mi mamá. Sí, ¿y tu mamá sabe? Sí, todavía. Bueno, y van con la abuelita, ¿no? Oiga, doña, ¿quién sabe qué? ¿Usted por qué le enseñó a su hija que... ya apenas se hablaba la señora. Es que así me enseñó mi abuelita, mi mamá. Uy, pero todavía vive, no se preocupe. De veras, sí. Y van y a la viejita. Oiga, doña, ¿quién sabe qué? ¿Por qué le enseñó a su hija? Porque así me enseñó mi mamá. No, pues dijo, ya, hasta aquí quedé. Pero todavía vive mi mamá. De veras, sí, mire, está ahí arriba. Súbale. Y ya sube. Oiga, doña Víges, ¿usted por qué le enseñó a su hija a cocinar un huevo en un sartén tan grande? Es que ese día se me rompió el chiquito. Ella tenía una razón. Ella tenía un motivo. Ese día se le rompió el sartén chiquito. Por eso los hacían un huevo. Y así son las tradiciones. No volteamos hacia atrás y decimos, ¿por qué? ¿En qué momento? Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que hablamos, con lo que le decimos a nuestros hijos y decir, bueno, aquí está la Biblia y empecemos de cero. Aquí no se trata de tengo 20 años, tengo 30, tengo 50, tengo 60. No, aquí se trata de qué dice Dios y qué tiene Dios que decirme. Versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Esto era interesante, por eso hacía esa pausa. La Biblia tiene una gran ventaja. Es profundamente y totalmente histórica. Nada de que es que a mí me puedes comprobar, sí, vete a buscar los libros de Herodes. Ese Herodes es el Herodes de la historia, no nomás el Herodes de la Biblia. Te puedes ir a la historia y vas a conocer a Herodes. Y vas a conocer a escritores que hablan de Herodes, la historia de Herodes y encuentros con Jesucristo. La historia secular. O sea, la Biblia no se hizo así para que no es para tú créelo todo por fe. No. Dios es el primero en decirte qué quieres de saber de mí. Lo que quieras saber yo te lo puedo demostrar y esta es la historia para eso. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No son 3, como dice la historia, la tradición.
es que sí, ya se cayó el cuarto. No es cierto, ¿no? Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Qué hermosa actitud, porque vienen del oriente y seguramente era Egipto donde venían, y la historia de Israel con Egipto era una historia, ¿cómo podemos llamarle? Unida por odio, por coraje, por impotencia. Quienes han leído el libro de Éxodo se van a encontrar como cuando Dios saca a Israel, abre el mar muerto y ahoga a todo Israel, todas las fuerzas, el ejército de Israel con todo el faraón. Entonces era así como que es que eran nuestros esclavos, Dios los libera y aparte nos mata el ejército. Entonces era así como que te la tengo guardada. Si ustedes creen que la historia que se vive en el Medio Oriente es coincidencia, es una historia viejísima, donde van a ver que los árabes están contra los judíos todo el tiempo. Irak, poca gente sabe, pero cuando leyendo la Biblia, donde en Génesis 2 habla perfectamente dónde estaba el Edén. Es tremendo si yo les dijera que geográficamente el Edén es donde ahorita está Irak. Geográficamente dice la Biblia dónde estaba y ahorita es donde está Irak. Donde nace la comunión entre Dios y Adán, es el lugar donde ahorita más aborrecen a Dios. Donde no se puede hablar de Dios. Donde el día de ayer, literalmente lo acabo de leer, el día de ayer mataron a 12 personas por simplemente decir que eran cristianos. Y allá sí son sin piedad. Diciendo, el versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Vean cómo se dirigen a él, el rey de los judíos. Recordemos que en ese entonces Israel no tenía rey. Estaba colonizado por los romanos. Entonces, ¿qué pasaría si ahorita aquí llegara a México, que tenemos un presidente, y llegaran a Los Pinos y le dijeran, ¿dónde está el nuevo presidente? Pues, ¿cómo? Espérame, si yo soy el presidente. Si no puede haber uno, ¿no? No, pues ya va a haber otro, ¿no? No, pues ¿de dónde, no? Eso pasó con estos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto el rey Herodes, ¿qué oyó? Oyó dos cosas: que había nacido el rey de los judíos y que iban a adorarle. Vean lo interesante, ¿eh? Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó Herodes? Bueno, primero que nada, porque no se postraron ante Herodes para adorarlo. Y ellos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos para adorarlo? Entonces, por supuesto que se turbó. 2, él llevaba en ese entonces como 30 años en el poder y sabía perfectamente que en Jerusalén había las profecías que un día iba a venir el rey prometido por Dios a liberar a Israel. Y él era el responsable de que eso no sucediera. Les voy a dar un ejemplo que yo cuando lo leí me sorprendió mucho. Cuando mataron a Kennedy, el jefe de seguridad fue al hospital y le preguntó la esposa de él que cómo estaba Kennedy, y le dijo, me lo mataron. Y el miedo de él, ¿saben cuál era? El que él iba a pasar a la historia como el jefe de seguridad al que le mataron al presidente. Nada más tenía un trabajo que hacer: 1, mantenerlo vivo. 1. Imagínense Herodes. Hoy en día vivimos algo en la política, digamos que es como cuando Zedillo, que no me interesa hablar de política, cuando Zedillo fue el primer presidente que le entrega el poder a otro partido.
Cedillo pasó a la historia como el presidente que le entregó el poder al PAN. No importa el partido, pero eran 70 años de no, era priista tras priista tras priista. Entonces así lo marcó la historia. Bueno, ese era el miedo de Herodes. Yo no quiero ser el rey que pierde el control de los judíos. Por eso temió. No era cosa pequeña. No era de que, vienen unos reyes, sí, bien cuates. No. ¿Por qué? Porque como eran lugares adoradores, ellos se basaban en las estrellas. Y este es un detalle bien lindo, porque lo vamos a ver más adelante, porque en Lucas nos habla de cómo los ángeles les hablan a los pastores diciéndoles que Jesucristo ha nacido. Entonces me fascina. ¿Por qué? Porque Dios, en base al déjeme usar la palabra correcta, en base a la forma que tú entiendes a Dios, Dios se acerca a ti. Ellos usaban las estrellas para comunicarse con Dios. Dios usó su creación para decirle a los reyes, por una estrella sigan. A los pastores, por medio de un ángel, porque ellos también creían en los ángeles. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Una pausa para las personas que vienen por primera vez. Los escribas eran las personas encargadas exclusivamente a transcribir el Antiguo Testamento. No tenían otro oficio. Ellos lo que hacían, lo grababan en pieles y estaban pum, 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 pum. Y llegaba el jefe de los escribas y decía, eso está mal. ¿Qué era lo que hacían? Agarraban el rollo y lo quemaban. Era la última letra. Lo quemaban. No podía haber errores. Por eso la Biblia se conservó durante tanto tiempo de una forma tan perfecta. Miren, les voy a dar un dato histórico. La Ilíada. ¿Quién escribió la Ilíada? ¿Se acuerdan? Homero. No Simpson. Homero. ¿Quién? Yo ahorita dije Homero y todo el mundo se dijo que sí. ¿Tienen dudas de que haya sido Homero el que la escribió? ¿No? ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho eso. ¿Saben cuántas copias del original existen de Homero? De la Odisea, de la Ilíada. Una. ¿Y saben cuántas copias tenemos al día de hoy del Nuevo Testamento? Más de 6,000. Y nadie duda de Homero, habiendo una fuente, y la isla tiene más de 6,000. La última fue encontrada, el gran cuerpo, en 1946 en los rollos del Mar Muerto, que es increíble. Versículo 4, entonces por eso, ¿qué es lo que convoca? A los escribas. ¿Por qué? Porque si yo quería saber algo de la Biblia, eran los escribas los ideales. No le preguntaban a Juan Pérez, ¿no? A ver, hablen la Rubén que está ahí. No, a los escribas. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados, celosos de que no pudiera haber ningún problema. Y a los sacerdotes, ¿por qué? Porque ellos eran los que ministraban. No son como lo que conocemos hoy en día como sacerdotes, sino eran sacerdotes dedicados al templo y a la adoración de Dios. Entonces ellos eran los que escribían y ellos eran los que hacían que el pueblo las cumpliera. Yo llegaba con Silvia, a ver, Silvia, yo soy escriba y Silvia, esto dice aquí, bla, 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 y tú como sacerdote te encargas al pueblo a dictárselas y a decírselas. O sea, yo me encargo de que tengas la palabra pura, tú te encargas de que el pueblo lo obedezca. Entonces, al juntar Herodes a estos dos factores, decía, no hay margen de error. Búsquenle y díganme quién es este que dicen que nació. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea. O sea, los reyes no estaban equivocados. Los magos. Ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Otra vez, en pocas veces hemos visto dos formas que se refiere al pasado.
Y tú, Belén de la tierra, y esa es la profecía que iba, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Miren, el día que ustedes y yo empecemos a ver que Dios se dirige a nosotros de una forma personal, y que, porque no dice al pueblo de Israel, dice a mi pueblo Israel. El día que entiendas que eres mi Alma, mi Virginia, mi Edith, mi Blanca, mi Verónica, el día que sepas que Dios te conoce por nombre y que Dios voltea y ve a Jesús, y a Jesús le puede pedir algo a Dios o Virginia, y Dios no llega y dice, ay, viene otra vez Virginia otra vez. Es que siempre me dice Virginia que va a hacer esto y nunca lo hace. Dios no es así. Dios tiene una maravillosa nobleza, que Dios nos cree todo. Dios nos cree todo. No es que se ciegue, es que te dice, ¿quieres eso? Si eso me da honra y gloria, vamos para adelante. No vas sola. Eres mi Edith. No eres cualquiera, eres mi Edith. Y cuando empecemos a ver a Dios desde esa forma personal, que no me la creo yo, en el sentido de que yo creo que es así, sino porque aquí lo dice, yo lo creo, eso es bien diferente. Yo le puedo decir a mi hijo, Abraham, yo te amo, y él me puede decir, es que yo no lo siento. Uy, pero ¿cómo que no lo sientes? Yo estoy seguro que te amo. Sí, pero no me abrazas, no me besas, no provees, no es... ok. Entonces Dios es congruente y coherente. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá. ¿Qué es esto? Es una promesa. Es una promesa de Dios, porque de ti saldrá un guiador. Un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, ya que leyó esto, dijo, pues mira, alguien que los va a guiar y los va a apacentar. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Oye, a ver, pues ¿cuándo les apareció? Quiero que sepan que de Jerusalén, de donde estaba Herodes a Belén, eran 11 kilómetros. Nada. Bueno, en aquellos tiempos sí, pero nada. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Se acuerdan qué hizo después Herodes? ¿Se acuerdan qué hizo? No quería adorarlos. Ellos, habiendo oído al rey, versículo 9, se fueron. Y aquí la estrella que había visto el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Miren qué hermoso. La estrella los guía hasta donde está Herodes, y la estrella se apaga. Salen del lugar y otra vez la estrella los ilumina. ¿Por qué hizo una pausa? No está en la Biblia, pero a mí me encanta entender cuando necesitamos de una forma milagrosa, de una forma sobrenatural, ser guiados, Él lo hace. Cuando ya había los medios de que vayan, indaguen, que ahí están los escribas y los sacerdotes, Dios ya no les dice nada. Y averigüen por su cuenta. No es ayúdate que yo te ayudaré, No, eso no está en la Biblia. Quiere decir, cuando los medios están para que conozcamos la voluntad de Dios, busquémoslos. Y no hay otro medio hoy en día que no sea la Biblia. Si ocupas una paz sobrenatural,
algo que Dios te provea de manera sobrenatural, Él lo va a hacer. Sí, solo sí estás en su voluntad. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, versículo 9, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Vean qué curioso, no dice bebé, dice niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, no es un pesebre, es una casa, no es un pesebre, tampoco es un bebé, que sí era un pesebre, pero aquí Mateo está en otro énfasis. Lucas nos va a hablar de otro momento de Cristo, más bebé, pero ahorita estamos en Mateo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Se acuerdan? Dice, y postrándose, lo adoraron. ¿Qué dijeron que iban a hacer cuando vieron a Jesucristo? ¿Le ofrecieron presente? No. ¿Qué le dijeron a Herodes que iban a hacer? Lo iban a adorar. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Cuántas veces le has prometido algo a Dios? Y lo rasuras. Bueno, sí, es que andaba yo muy emocionada, pero mira, la verdad, nomás esto es lo que te iba a dar. Y no hablo de dinero, ¿no? Hablo de tiempo, hablo de dedicación, hablo de lectura, hablo de hacer el bien, hablo de bendecir a los demás. O una vez recibido el bien, pues ahí anótalo luego. Si no aparece en Face, no es real, Señor, ¿no? Es que hoy en día, ¿qué haces, no? O sea, si el Face no miente, hoy es tu cumpleaños, ¿no? Felicidades, ¿no? Y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. No me voy a detener hoy a explicar por qué le dieron oro, por qué le dieron incienso y por qué le dieron mirra. Pero tiene que ver completamente con lo que era Jesucristo. Le dieron oro porque era rey, le dieron incienso porque era Dios y le dieron mirra porque era hombre. Cada una tiene sus características y se las explicaré en otro estudio. Era bien interesante porque todo el Medio Oriente es un lugar completamente lleno de simbolismos. Ellos no son como los mexicanos y los latinos que tenemos otra cultura no, ellos todo lo que hacían era una cuestión simbólica. Y oro, incienso y mirra sí tienen tienen mucha carne para sacar. Pero siendo avisados por revelación, versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Lo que es de Dios va a contar con su provisión. Ellos fueron a adorar a Dios, fueron a adorar a Jesucristo, y habiéndolo adorado, habiéndolo cumplido su propósito, Dios les dice, regrésate por otro lado. ¿Por qué? Porque va a haber otra profecía más adelante donde Jesucristo, el ángel le dice a José, levántate y llévate al niño a Egipto, porque es cuando viene la matanza. De verdad, cuando nosotros empecemos a darnos cuenta cómo es que Dios está vivo, en la medida que tú te acostumbres a, así como tienes una relación con tu hija, con su esposa Blanca, con sus hijas, así es Dios, está vivo. Y Dios nos ve, de verdad, Dios nos ama, Dios nos desea, Dios quiere pasar tiempo con nosotros. Cuando nosotros, hay una palabra que es muy fuerte, la uso muy seguido, si siguen viniendo aquí lo van a darse cuenta. Lo único que Dios
ha demostrado siempre que le duele es el desprecio. Cuando nosotros despreciamos a Dios, cuando nosotros despreciamos su amor, es cuando Dios, Él lo único que hace es no moverse. Y no por no poder, sino porque nos dio libre albedrío. Y Dios, pudiendo forzar las cosas, jamás nos va a quitar la responsabilidad de quiénes somos, qué hacemos y para qué nos trajo aquí. Cuando los magos, vieron la estrella, entendieron que se trazaron un destino y un propósito. Yo voy a seguir esa estrella y voy a ir a adorar a ese niño. Punto. Tuvieron las agallas, el valor de decirle a un rey que iban a adorar a un niño. De verdad, mis respetos. Lo cual me habla de que no eran cualquier personaje, porque para que los haya recibido Herodes, cuando aquí luego ni lo recibe el delegado, ¿me explico? O sea, se veía que eran personas con credenciales de tal tamaño que dijeron a Herodes, pásalos, tanto que dijo, quiero hablar con ellos en secreto. No eran cualquier persona. Y los presentes que dieron, jamás, cuando tú das un regalo a alguien, un presente, inclusive hasta diplomático, tiene que estar a la altura de la jerarquía de la persona. Ustedes busquen en la historia de la Biblia, el oro no se le regalaba solamente a los reyes, únicamente a los reyes. Cuando ustedes empiecen a darse cuenta de que ustedes son ese oro para Dios, ese tesoro para Dios, lo más valioso que Dios creó, porque la Biblia dice que es a lo único que le puso su imagen y semejanza. Después de toda la creación, a los hombres es al único que le dio imagen y semejanza. Empezar a darse cuenta de que Dios está bien interesado en ustedes, aún cuando parece todo lo contrario. Pero el día que estén en las manos de Dios aquí en la tierra y empiecen a voltear y decir, Señor, dime para qué es todo esto que me está pasando, no el por qué, porque el para qué, el por qué es pedirte cuentas, el para qué es dime qué hago para que se cumpla tu propósito. Que esa sea nuestra meta, que hoy en la noche lleguen a sus casas y sigan esa estrella y adoren al Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por este tiempo que pudimos platicar de tu palabra. Gracias porque estamos vivos y la leemos y no morimos ante tanta perfección de lo que escribiste. Gracias por dejarnos oírte, ir contigo de tal manera que hoy en día los que estamos aquí sentados podemos decir, si yo adoro a Jesucristo, estoy cumpliendo lo que tu palabra dice. Si yo dejo de temer, así como le dijiste a José, voy a temer, pero porque voy a confiar en ti. Y si voy a prometerte algo, te lo voy a cumplir, pero te lo voy a pedir, porque te lo voy a prometer a ti. Porque solamente tú eres digno. En nombre de Cristo Jesús. Amén.